¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos al canal y bueno, a otro vlog más. Y últimamente estoy subiéndoles videos muy seguido, pero bueno, me di a la tarea y dije: Andrés, tenés que sacar videos por lo menos 2 o 3 por semana. Y no es la excepción, el día de hoy también estamos grabando otro vlog. ¿Y de qué va a tratar este vlog? Vean, les voy a contar algo muy importante. Como ustedes saben, y algunos, o quizás muchos, Costa Rica es un país sumamente caro, realmente. O sea, la economía de Costa Rica es muy alta y los salarios no son tan altos. Entonces, a ver, yo dije: ¿de qué les grabo? Ya sé qué vamos a hacer. Como el día de hoy tengo que aprovechar para ir a comprar la comida, nosotros normalmente en la casa, Ligia y yo compramos cada 15 días, no, lo que es la canasta básica. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un video mostrándoles a ustedes cuánto gastamos para 3 personas, porque bueno, somos Lian, Ligia y yo, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto se gasta comprando lo normal? Nada así como ¿cómo se podría decir? Como algo así como wow, como exorbitante, ¿no? Sino simplemente lo necesario en este caso. ¿Cuánto se gasta? ¿Cuánto gastamos? Entonces vamos a ir al centro comercial, al supermercado, a hacer la compra quincenal. Así que vamos a irles mostrando los precios y al final cuánto pagamos. Porque ustedes se preguntarán qué tan barato es o qué tan caro es. Para que también lo comparen con los países de donde ustedes son y digan y me dejen en los comentarios si está caro o está barato. Así que sin más que agregar, señores y señoritas, acompáñenme en este nuevo video. Este paquete de masa con 850 gramos vale... Ya llegamos al supermercado. El supermercado que decidimos venir es el Más por Menos. Ok, a ver, hay diferentes cadenas de supermercados, está Más por Menos, Palí, Walmart, PriceMart, pero bueno, queríamos probar a ver qué tal es este supermercado. Entonces pues decidimos venir a este. No tenemos un presupuesto, lo que vayamos a gastar, ok, y quiero aclarar una cosa: aquí no va a estar incluido lo que es la carne ni las verduras, por aquello. Entonces esto es nada más como los granos esenciales, aceite y esas cosas, ustedes me entienden. Entonces no sé por qué empezamos primero. Cada cosa que nosotros compremos yo les voy a dejar a ustedes el precio, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con 2 kilos de azúcar, que normalmente el azúcar que nosotros llevamos es esta, Doña María, que son 2 kilos, y dice que cuesta 1.530. Yo les voy a bajar las conversiones en dólares, ok, de todo lo que vayamos comprando. Y es que, ¿por qué decidimos esta cadena? Bueno, creemos que es un poco cómoda realmente, pero también lo que pasa es que nosotros antes comprábamos las cosas en Palí, y Palí como que nos hacía falta porque habían ciertas cosas que a veces no las lográbamos encontrar. Entonces, bueno, decidimos venir. Vamos a comprar una bolsa de arroz porque yo hace poco compré una bolsa de 5 kilos, pero bueno, vamos a comprar esta que cuesta 1.715, que son kilo 800. Ok, vamos a comprar Numar margarina. Esto viene en barra y la caja de Numar margarina cuesta 990 colones. Vamos a llevar una. Bueno, elige lo que dice para los espaguetis y esas cosas. Aclaro que frijoles no vamos a comprar porque, bueno, mi cuñado hace unos días, él vino. Yo no sé si ustedes se acuerdan, en un video creo que él salió. Brian, saludos Brian. Él nos trajo un saco casi de frijoles rojos. Entonces, bueno, eso es una gran ayuda porque no tenemos que comprar. Pero de igual forma les voy a decir cuánto está. Esto viene siendo aproximadamente, dice que 1.540 y son más o menos 800 gramos. Y vean, otra de las cosas de las que todo el mundo se queja porque está increíblemente caro es el aceite. Esto es casi 1 litro, son 950 mililitros y cuesta 3.700 colones. O sea, háganse ustedes a la idea. Este está un poco más barato, pero de igual forma está caro. Esto es más, esto estamos hablando que son 1.5 litros, 3.100.
pero ustedes no se imaginan, o sea, hace, no sé, ha bajado un poquito, porque esto hace un mes y medio atrás podía costar 4.500 colones. Y los que son de Costa Rica saben que no les miento. Ahora vamos a pasar a la parte de condimentos, consomés, bueno, todo ese tipo de cosas, a ver qué necesita Ligia. Como les digo, no vamos a comprar lo que no necesitemos, solamente lo que sí necesitamos. Entonces, vamos a ver si necesitas algo. Creo que vamos a comprar atún en agua para Liam, porque Liam sí come atún en agua. Y el atún en agua está Sardimar Light agua a 1.660 la lata. Ok, una lata de 105 gramos. Ok, ahora mayonesa con limón, son aproximadamente, ya les digo, 380 gramos y tiene un costo de 1.400 colones. Aderezo para sándwiches, ensaladas y cosas así, 930. Vamos a llevar uno. No es tan grande porque son 200 gramos. Así que vamos a ver. La ventaja es que Liam cabe en este coche. Porque cargar 21 kilos, les cuento que pesa, ¿eh? Salsa de tomate, 385 gramos y cuesta 1.050 colones. Y es que, a ver, bueno, voy a hablarles un poco sobre los salarios, realmente. Bueno, en Costa Rica el salario promedio, estamos hablando de que son 170.000 colones, ¿ok? Ese es el salario base. De ahí para arriba lo que, bueno, lo que quieran pagarte, pero de ahí para abajo creo que ya no, ¿ok? A no ser que trabajes por horas o por servicios profesionales, que no es un trabajo oficial, pero bueno, te pagan tu día laboral, ¿no? O tus horas laborales. Pero como les digo, el salario inicial, salario base, estamos hablando de que son 170.000 colones, más o menos, ¿de acuerdo? Entonces, como les digo, nosotros somos 3, un bebé y 2 adultos. Vamos a ver cuánto es que nos sale la bromita, ¿no? Y si realmente podría una persona que gane, hagámonos a la idea de que gane 170.000 colones, poder, no sé, comprar lo básico, como les dije, sin incluir carnes ni verduras, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a llevar una de estas para hacer ensalada fría, que vale 660. Y vamos a llevar 2 de estas pastas. Esas nos gustaron mucho. De hecho, la vez pasada habíamos comprado un Pequeño Mundo, pero ¿qué fue el problema? El problema fue que no venía con la bolsa, venía solo en la caja y pues por salud no, ¿verdad? Porque uno no sabe en qué bodega, dónde anduvo esta caja. Entonces vamos a llevar 2 de esta que valen 550 y uno de este que vale 590. Ok. Este paquete de masa con 850 gramos vale 1.410. Bueno, por aquí había visto maíz. Y vamos a hablar de una de las cosas también que es importante, creo que no hemos mencionado, y es el orden y el aseo del lugar. La verdad es que se ve bien ordenado y se ve muy aseado, que creo que eso es lo importante. Y eso es algo en lo que yo siento que Palí falla, porque a ver, Palí, no sé, o sea, como que no se lo toman como muy en serio, como que no tratan de chinear al cliente las cosas en las cajas, hay tiradas, cosas rotas en los pasillos, prácticamente que a veces un poco sucios. La carne, jamás en la vida yo compraría un pollo de Palí, pero aquí es distinto, ¿no? Aquí es como más orden. Creo que incluso debe ser hasta la misma cadena, no lo sé, pero realmente Palí creo que ha bajado muchísimo la calidad, o al menos en el Palí en el que queda cerca de nuestra casa, porque bueno, no sé otros, ¿verdad? Entonces, como hemos tenido esa experiencia, fue que decidimos venir al Más por Menos, y también por la variedad, ¿no? Aquí hay más variedad, entonces la idea es mostrarles a ustedes también cómo es un supermercado de clase media, se podría decir, aunque mucha gente de clase alta también viene a comprar a estos lugares, pero normalmente esto es clase media, se podría decir.
porque ya las personas de dinero y cosas así, algunos van al automercado o a PriceMart. Vamos a llevar una mezcla para hacer pancake con 450 gramos que vale 1320. Oigan, y algo que a mí me desvela son estos cereales. No sé, a mí me encanta realmente, pero casi siempre compro esta bolsa. Y les voy a ser muy sincero, o sea, estos son que 300 gramos y no me duran ni 2 días, que son muy ricos. De hecho, voy a llevar una. No sé si dije va a llevar de alguna. ¿El precio de esa? Ah, por cierto, sí, el precio. Gracias. 1540, ¿ok? Las trijuelas. Y yo voy a llevar de este que vale 1500 colones. Este trae 500 gramos. Naranitas. Al buche. Y les voy a contar un secreto también. Vea, Ligia hace unas cajetas de leche en polvo buenísimas. Entonces vamos a llevar un paquetico de leche en polvo que son 350 gramos y tiene un costo de 2280 para que nos haga cajeticas bien ricas. Y bueno, llegamos a la parte más temida y es el café. Bueno, el café realmente ha subido como ustedes no se imaginan. O sea, el precio son precios demasiado elevados. Estamos hablando que un kilo de café cuesta 6.550 colones, un kilo, O sea, estamos hablando que esto es café nacional, o sea, no es café que traemos de otro país, no. Es, o sea, café 100% tico, y aún así, este kilo de café está en 6.550. Pero bueno, el vicio, ¿verdad? El vicio. Entonces vamos a llevar un kilito de café. Ahorita estamos en la sección de galletas. Vamos a ver, pero de igual forma les voy a decir precios como para que ustedes vean. A ver, Oreo, que eso creo que en todos los países hay Oreo. El paquete que trae, ¿cuántas galletas Oreo trae? Estamos hablando que son 12 paquetes, ok, tiene un costo de 2.000 colones. Ahora vamos a la sección de limpieza bucal. Vamos a ver. Nosotros llevamos normalmente y habitualmente una pasta de estas, es esta, ¿verdad? De estas, que es una pasta mediana y tiene un costo de 1520. Y bueno, vamos a llevarle a Liam una pasta con fluoruro, que esta cuesta, no sé, diga la justicia, ok, esta cuesta 820 colones. Pasta para Liam. Porque ya tiene que cambiar y actualizarse y tiene que ser pasta con fluoruro, porque si no se le pican los dientes. Ahora vamos con los jabones de baño, ok. Creo que voy a llevar uno de estos. Yo con uno de estos tiro toda la quincena. Yo uso uno, Ligia usa de otra marca. Yo es que con esto me baño y me lavo el pelo y todo. Ligia me dice que no lo haga porque se me va a caer el pelo, pero bueno. Uno de estos para mí, que son 3. Y ya les digo cuánto cuesta. Y tiene un costo de 1.480. Ok, jabón de mano. Llevamos casi siempre bastantes porque bueno, nos lavamos bastante las manos. Un paquetito de estos que son 200 mililitros. Tiene un costo de 550 colones. Y vamos a llevar 4. Ok, bueno, ustedes saben que nosotros tenemos un bebé, ¿verdad? Obviamente, entonces igual los bebés necesitan toallas. Vamos a llevarle este paquete de 3 toallas que tiene un costo de 4.600 y son 3 paquetes de toallas. Ok, esto por un lado, y por otro lado también la crema para las, ¿qué más que le dice usted? Las nachitas. Para las nachitas. Vamos a llevarle porque no hay más grande. Y esta es la que usa el Mansatín. Entonces vamos a llevarle una Mansatín. Cuesta 2.780. Ok, llegamos al área de jabón en polvo, desinfectante y bueno, ese tipo de cosas. Normalmente nosotros compramos casi siempre para la quincena y un poquito más, una bolsa de 5 kilos, ok. Entonces vamos a comparar el precio. Este es marca Fortress.
Y este es marca Patito, bueno, marca Zully. Cuesta, ya les digo, 3.600. Papel higiénico, 6 rollos, 2.320. Estoy al puro frente de las cajas, entonces no sé si me van a decir algo. Espero que no. El desinfectante, vamos a llevar 2 bolsas, tienen un costo de 500 colones. Queso fresco para Liam, 500 gramos, cuesta 2.790. Como les digo, vean el orden, vean el aseo, en carnes, en todo. Vean, ahora natilla. Yo no sé, ustedes le dicen igual, creo que le dicen crema a la natilla. Esta es muy rica. De hecho, vean que es así como muy tica, porque trae un gallo pinto con huevo. No estoy diciendo que el pinto sea nica o tico. Ok, solamente les comento. Y estas cuestan a 1.000 colones cada una, 2 por 2.000. Queso mozzarella, 1.630 la bolsita. Yo esta siento muy vacía, voy a cambiarla. No, pues está igual. Queso crema, que yo creo que esto se podría decir como requesón, ¿no? Cuesta 1.100. Me estoy preguntando cuánto se me irá a ir en lo que hemos comprado. No es mucho, así que vamos a ver. Cuéntenme ustedes si los supermercados en sus países son así también, súper ordenados, súper aseados. Es bonito venir a comprar un lugar así. Y no es tan bonito cuando tiene que pagar, pero bueno, se agradece el que se pueda pagar también, y es una ventaja, ¿no? Hoy en día hay muchísimas familias que la están viendo muy difícil respecto a la situación económica, entonces uno tiene hasta cierto punto también que estar agradecido el hecho de poder decir que puede pagar y darse estos, no lo puedo llamar lujos, pero poder comprar y poder llevar su comidita a la casa. Mucha gente que la está pasando muy mal, y bueno, también hay que a veces uno ponerse la mano en el corazón y dar gracias por el trabajo, que de verdad que sí. Así que señores, a veces no reneguemos tanto, demos gracias que tenemos un trabajito y que podemos comprar las cosas para la casa, de verdad que sí. Y esperemos que esto termine pronto. También te lo pedimos, Señor. Ahora Ligia nos trajo hasta el área de verduras y frutas. Se ve fresco, ¿no? Sí, de hecho voy a llevar una de estas para hacerle pequeños al gordo. Esta vale 950 y trae 250 gramos. 250 gramos, sí. Y bueno, vean, también encontramos las bolsitas, así como para combitos, ¿no? Que estos cuestan 1.540 las bolsas y trae chayotitos, yuquita, papas. Y esto no sé si es tiquisque o algo así. ¿Qué es eso? Zucchini, dígale. Zucchini. Zucchini. Bueno, le dije creo que va a comprar unas verduras. No lo teníamos previsto realmente porque vimos que solamente era la canasta básica sin incluir verduras ni carnes, pero bueno, dos, tres cositas no van a hacer mucha la diferencia. Y bueno, vean, andábamos viendo unas cosas acá porque queremos comprar una cocina portátil para un proyecto que ya más adelante se los contaré, más adelante, pero todavía no. Y vimos estas parrillas que la verdad es que, bueno, Ligia desde hace tiempos quería una, porque a ella le gusta así mucho hacer cosas así a la parrilla. Y dije, mira, está barata. ¿Cuánto está? 24.000. 24.000 colones. Entonces no está dentro del presupuesto y no es algo que habitualmente uno compre, pero bueno, vamos a llevarla. Y llevamos el carbón también. Y bueno, todas las cosas para que Ligia haga una carnita asada. Así que un día esto les vamos a contar qué tal nos fue con la parrilla. Está bonita, porque trae sus rodines y todo. Estaba esta otra, pero esta como que no, porque es muy bajita. Entonces mejor esta. Bueno, yo creo que ya con eso vamos terminando. Vamos a ir a pagar a la caja. Voy a llevarme otra caja de pañales. Y
en la casa les digo cuánto pagué en total. Y bueno, vean, ya llegamos a la casa, ya pagamos todo. A ver, voy a aclarar antes de darles el monto final. Hubieron varias cosas que no estaban previstas comprarlas. Una de ellas era la parrilla, el carbón, los pañales de Liam, porque bueno, compré una caja más de pañales. Ya yo le había comprado una, pero bueno, quise comprarle otra de igual forma como para después no andar en carreras. Y el total de todo, les voy a decir cuánto es. Fueron no sé si se logra ver, porque es que esta cámara, eso es lo que no me gusta. 138.591. Como les digo, a ver, hubieron cosas que no venían acá en la lista. Bueno, a ver, perdón. Habían cosas que no estaban previstas más bien comprar. Y se compraron. Pero bueno, entonces vamos a rebajarle los 25.000 colones de los 138, más vamos a rebajar el carbón y otras cosas que para lo de la carne asada, vamos a rebajarles 38.000 colones. 38.000 colones de eso, entonces son 100.000 colones que se gastaron en lo que son las cosas de comida. ¿De acuerdo? O sea, lo básico, lo que nosotros casi que habitualmente cada 15 días compramos, eso es lo que gastamos. ¿Es barato? ¿Es caro? Ya ustedes me dirán. Sí sabía y me di cuenta hoy que más por menos, y Palí creo que es la misma cadena. No sé, me imagino que también la de Walmart. Entonces, para que ustedes se hagan una idea de los precios, si ustedes son de Nicaragua o si son de El Salvador o así, y si hay algún Walmart o hay, no sé, un más por menos, no sé cómo le llaman en Nicaragua, todavía estoy con la intriga, me dicen si son iguales los precios y cómo los vieron ustedes, caros, baratos, ¿qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios. Y bueno, yo creo que con esto yo me despido. Y de verdad, espero que el video les haya gustado. Si es así, ya saben, me regalan un like, un comentario. Y ustedes y yo nos vemos muy pronto en otro video. Más seguido de lo habitual. Chao, cuídense.